Bienvenidos al octavo programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la app disponible en todos los celulares. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com. Por WhatsApp al más 549 221 614 6590. Repito, más 549 221 614 6590. En las redes sociales tenemos páginas de Facebook e Instagram como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivia sobre patrimonio en Instagram, una forma de aprender pero muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy bien, pero triste de alguna forma porque lamento mucho el fallecimiento de Jorge Gazaneo, un pionero en el patrimonio, un gran profesor en la universidad, un importante investigador. Hablar de Gazaneo es hablar de palabras mayores, y yo creo que independientemente del caudal de conocimiento que ha brindado a generaciones de alumnos, una persona muy inquieta. Yo no tuve la fortuna de conocerlo personalmente, pero está entre esa camada de profesionales. Gazaneo fue fundador del Comité Argentino de ICOMOS, fue el primer presidente de ICOMOS, el Comité Argentino, y con él hubo otros también grandes profesionales que han generado un trabajo casi de vanguardia. Está bien, no nos olvidemos de Busquiazo, de otros en la generación del 40, pero Gazaneo nos toca de cerca, ¿no? Gazaneo tenía una cátedra en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y después a cargo del posgrado en Conservación. Realmente es un día triste pensar que, bueno, ya cumplió su ciclo de vida, murió a los 93 años, pero fue toda una vida muy productiva y generando y formando a muchos profesionales y también muchos afectos, ¿no? Mucha gente, todos lo queríamos mucho y bueno, la verdad que no podemos dejar de citar, de convocar esto que ocurrió porque es muy doloroso. Sí, además, Gazaneo fue también miembro fundador de este grupo de trabajo que es el DOCOMOMO, es decir, las siglas en inglés, en español es del Comité Internacional de Documentación y Conservación de Edificios, Sitios y Barrios del Movimiento Moderno. Vos también mencionabas a Busquiazo, de esa generación, y justamente Gazaneo lo sucede a Busquiazo en la dirección del Instituto de Arte Americano, es decir, entre 1970 y 1984. En dos lugares donde yo trabajé, que es la Manzana de las Luces por un lado y también en la Comisión en ese momento Nacional de Museos y Monumentos Históricos, él intervino. En la Manzana realmente tuvo muchísimo que ver en la recuperación, digamos, de lo original, y cuando yo estaba como vocal en la comisión, me acuerdo, y creo que fue una de sus últimas y grandes intervenciones, que fue el tema de la Basílica de Luján. Así que realmente ahí tuve la posibilidad de conocerlo a él, a Escarones y a la esposa, que eran una dupla realmente fantástica respecto del patrimonio. Y sí, como vos decís, se nos ha ido un patriarca de la conservación, y esto realmente, bueno, es muy triste para nosotros, pero también es importante que todo su legado siga vigente. Sí, incluso Jorge Gazaneo no era reconocido no solo en nuestro país, ¿no? En la órbita internacional también tuvo presencia en diferentes escuelas, en diferentes comités, en el buró de ICOMOS.
Bueno, un personaje de una talla mayor realmente, pero bueno, no podemos decir otra cosa que lamentar su fallecimiento. Así es. Nuestra primera pausa musical va a ser con Palabras para Julia, de Paco Ibáñez. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Marcelo Daniel Elaibe. Él ingresó a la Policía Federal Argentina en el año 1984, actualmente posee el grado de comisario mayor y es el jefe de la Dirección General de Coordinación Internacional, de la cual depende el Departamento Interpol y el Departamento Protección del Patrimonio Cultural. Ha trabajado en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales desde el año 2000. Es miembro permanente del Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, instituido por el Decreto 1163.
desde su implementación en el 2003 hasta la fecha, que funciona dentro del Ministerio de Cultura. Ha sido nombrado consultor experto por la UNESCO en el año 2015 en temas relativos a la aplicación de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1993 y ha realizado los siguientes posgrados. En el 2013, de gestor cultural, título otorgado por la Universidad de 3 de Febrero. En el año 2014, el diploma en gestión cultural, patrimonio y turismo sustentable, otorgado por la Fundación Ortega y Gasset Argentina y el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España. En el año 2015 finalizó el posgrado internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible organizado por la UNESCO. Es magíster en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires sobre Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial. Le damos ahora la bienvenida a Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchísimas gracias por participar con nosotros. En realidad, yo soy el agradecido porque me hagan participar en un programa cultural del cual nosotros estamos comprometidos perfectamente en el mismo sentido, y entonces para nosotros es un orgullo hacer lo que podamos para mejorar la situación de los bienes culturales en Argentina. Hola Marcelo, también quería agradecerte, estoy muy contento que estés participando en nuestro programa de Área Protegida. Y bueno, siempre tengo un grato recuerdo cuando participaste, diste una clase abierta en la Universidad de Lanús, cuando yo era director de la carrera de Museología, del completamiento curricular. Y bueno, estos temas son realmente apasionantes, ¿no? Porque esto de trabajar en la protección y en el tráfico ilícito, protegiendo los bienes culturales, realmente tiene una complejidad que me imagino que estarán permanentemente atendiendo casos, ¿no? ¿Cómo es ese tema, Marcelo, para que los oyentes puedan entender qué es lo que pasa con este tema? Bien, como vos decís, Rubén, este tema es muy complejo e intervienen muchísimos factores, muchísimas personas y muchísimas instituciones. Por eso es multidisciplinaria la actividad que nosotros tenemos que desarrollar para prevenir el tráfico ilícito. No se puede asumir una lucha contra este flagelo en forma autónoma. Necesariamente deben participar varios actores y por supuesto y primordialmente la sociedad, que es el primer contacto que se tiene con el tráfico ilícito. Después intervienen las instituciones. Por eso es fundamental toda actividad que se puede desarrollar en este sentido para alertar a la población sobre estas cuestiones. El programa de radio que hoy estamos haciendo me parece que es fundamental para concientizar a la gente sobre la importancia que tienen los bienes culturales para todo un país o toda una sociedad. Vos sabés, Marcelo, que en los distintos seminarios que he hecho, en los cuales vos justamente dabas algunas de las charlas, porque como bien marcás son multidisciplinarios, a mí me llamó la atención, trabajando tantos años en museo, es decir, casi 40 años, el volumen, en el sentido que pocas veces uno puede creer que el tráfico ilícito de bienes culturales puede estar tan seguido en el escalón o tan cercano en el escalón con el tráfico de armas o, por ejemplo, de drogas, que es lo que generalmente la población más identifica para estos casos. Sin embargo, parece ser que los bienes culturales ocupan un rango realmente altísimo. A mí me sorprendió muchísimo. Efectivamente, es así. Hay un trabajo de investigación que hizo la Organización Mundial, la ONU, que mandó a investigar efectivamente de cuánto estábamos hablando cuando se habla de tráfico ilícito,
para ponerlo materialmente en dólares. Y establecieron que el tráfico ilícito anualmente mueve un volumen de entre 4.000 a 6.000 millones de dólares. Con esta cifra te puedes dar una idea de lo importante que es para las economías mundiales un tráfico ilícito de esta magnitud que mueve el amperímetro de cualquier sociedad, cualquier país. Esto es el Producto Bruto de un país chico, pero blanquear este dinero que se obtiene ilegalmente por organizaciones internacionales implica un esfuerzo enorme de la comunidad internacional que tiene que evitar que esto vuelva al mercado, porque con esto se compran armas, se compran drogas, se trafican personas. Todos los delitos están relacionados. Por eso la importancia que tiene combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y también saber cuánto es el volumen que se maneja en este sentido. Es realmente sorprendente la cifra que das. Y cuando uno habla de esa cantidad enorme de dinero, estamos hablando que es una sumatoria de pequeños gestos, ¿no? Porque yo a veces advierto cuando uno va hacia algún sitio arqueológico, ¿no? Que a veces la gente, tal vez sin querer, se lleva alguna piedrita, se lleva algún elemento que parece insignificante, pero como son áreas protegidas, eso debe tener un valor económico que uno desconoce, ¿no? Me imagino que a eso también hay que estar muy atento, ¿no? Bueno, de ahí la importancia de los operadores turísticos de advertir a los turistas qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. No es lo mismo llevar una piedra de una playa o un caracol de una playa que llevarse puntas de flecha o llevarse algún tipo de rastro histórico que haya en esos lugares. Hablamos de bosques petrificados o ese tipo de cuestiones, organismos que ya pasaron a ser estudio de la paleontología. Esos elementos tienen que ser protegidos y para eso es también importante, como dije antes, que es multidisciplinario, que intervengan en los actores que mueven a las personas dentro de las visitas guiadas que se pueden hacer a determinados lugares y advertir a los turistas qué elementos pueden tomarse y qué no. Como vos decís, el tráfico hormiga, que empieza con un visitante llevándose una piedrita, resulta que si son miles de visitantes, son miles de piedritas, y si son millones de visitantes, termina expoliándose el sitio y sin que quede ningún objeto que deje rastros de ese lugar que se iba a visitar justamente por esos objetos. Entonces, dar a la comunidad y a los turistas un reglamento, una forma de comportarse y en la comunicación fundamentalmente de la importancia de dejar esos objetos para que los posteriores visitantes lo vean es fundamental. Te quería hacer una pregunta en este sentido, Marcelo, si es que se puede establecer algún tipo de rubro en el sentido de jerarquía. ¿Qué es lo que más se trafica, digamos? ¿Cuáles son aquellos renglones dentro de ese universo que es los bienes culturales que ustedes identifican que es lo más usado para hacer el tráfico? Bueno, a nivel internacional tenemos que hablar de la arqueología fundamentalmente. Inclusive Siria fue expoliado en el momento que grupos terroristas mantenían una zona bajo su dominio, como el ISIS. Expoliaron zonas como Alepo y otras ciudades cercanas, digamos, pueblos cercanos donde había yacimientos, y entonces pudieron llevarse objetos muy valiosos, y aquellos que por su tamaño no podían ser trasladados eran dinamitados directamente. Y aquellos que eran trasladados se vendían en la comunidad internacional, que algunos operadores también con mala fe podían vender y comprar en el exterior. Y eso justamente permite a esos grupos terroristas financiarse nuevamente con más armas para seguir combatiendo. De ahí la importancia de ese tipo de intercambio que hay que impedirlo. En la Argentina, para ir
puntualmente a nuestro territorio. En el norte tenemos sitios, yacimientos arqueológicos, y en el sur fundamentalmente sitios paleontológicos que son muy expoliados. Ahora bien, no es que solamente en el sur haya paleontología y en el norte arqueología. Está mezclado, pero estamos hablando de mayoritariamente en qué región se encuentran cada cosa. Por otro lado, también debemos mencionar que son sitios muy vulnerables las bibliotecas que muchas veces no tienen la seguridad necesaria, entonces ante visitas de algunas personas con mala fe pueden sustraer los objetos que tienen a mano, libros. Algunos libros son de edición muy, muy larga, pero otros de una edición muy chica que son valiosos para el mercado. También las iglesias, ¿no? Las iglesias primordialmente coloniales, que tienen algunos objetos valiosos por el material con que fueron fabricados, pero también por la historia que esos objetos tienen, y cuando despojan a la comunidad de esos objetos, realmente es una tragedia, ¿no? Porque ahí se hacen procesiones, se hacen manifestaciones de devoción ante determinados santos o vírgenes, y cuando son extraídos del lugar, realmente la gente de la zona lo sufre mucho. Entonces, yo diría que en la Argentina está la arqueología, la paleontología, los archivos y libros, y los bienes de la iglesia. Esos vendrían a ser, digamos, un rango donde mayor ilícitos se cometen, pero por ejemplo, las obras pictóricas, artísticas, también juegan un rol importante en esto, ¿no? Sí, pero hoy en día está más acotado porque ya tenemos registros, ya la mayoría de las obras pictóricas están registradas en archivos, y de tal manera que cuando estos desaparecen por la mano de algún delincuente, inmediatamente se da aviso a la Secretaría General de Interpol, y en nuestra base de datos también es publicada, de tal manera que cualquier comprador pueda advertir esta situación mirando la base de datos, chequeando la base de datos, y no comprarla, por lo menos. Entonces, al ladrón se le hace mucho más difícil colocar un bien pictórico que fue registrado como robado, y de esta manera rompemos esa cadena de tránsito de esos bienes culturales robados y evitamos el robo de otros. Porque esto es muy sencillo. Hay una ecuación que es riesgo-beneficio en los delincuentes. Si hay mucho riesgo y poco beneficio, pueden robar una vez y no la siguiente vez, porque se les hizo difícil adquirirlo y mucho más difícil colocarlo. Entonces no tiene sentido robar. En cambio, si es fácil robar y después cualquiera lo puede comprar a un precio alto, entonces vamos a permitir que el mercado ilegal avance. Y entonces, en este sentido, en los bienes pictóricos es muy difícil robar, y es muy difícil, mucho más difícil, vender a un precio razonable una obra de arte. Eso es lo que, la fortaleza que tenemos internacionalmente hoy, es la difusión que podemos hacer de los bienes culturales robados. En mi experiencia de museos, digamos, tendría como dos instancias que por lo menos de lo que yo pude percibir. Una es que de pronto había robos que estaban sugeridos por coleccionistas, es decir, que mandaban, ¿no es cierto?, a hacer esos robos para colecciones, ya sea que algunos lo hacían para beneficiarse después con la venta, o simplemente porque querían tener ese objeto. Esto también es algo que a veces se da. Y por otro lado, lamentablemente, pero en algunos casos hemos sido testigos de, hubo cierta connivencia dentro del museo, es decir, alguien que iba sustrayendo porque tuvo la posibilidad de hacerlo, porque lamentablemente esto que pareciera ser tan importante y que se generan tantas capacitaciones, resulta muy difícil capacitar a todo el personal que trabaja en los museos, incluso, por ejemplo, quienes están en las empresas de seguridad que están tercerizados, en las empresas de limpieza y demás, que tienen un recambio terrible,
y que tienen mucho acceso, digamos, a los elementos y pueden estar en horarios que el resto del personal no. No siempre se cuenta con la cantidad de cámaras de seguridad que sea necesaria. Nosotros en el Museo Sarmiento pudimos identificar a una banda que era una banda familiar, que habían empezado robando en el Museo Histórico Nacional y después en una cantidad de museos, hasta el Museo del Banco Nación, que bueno, pudieron ser finalmente aprendidos, pero era bastante difícil justamente tener la posibilidad de hacer las identificaciones si no se tienen los dispositivos que corresponden. ¿Cuál es tu experiencia, digamos, en las cuestiones de los museos, que te haya tenido como testigo, digamos, del mismo? Bueno, como decís, Rodolfo, es una cuestión compleja. Se dan los dos tipos que vos dijiste, que mencionaste, se dan. Una es los ladrones foráneos, externos, pero también los internos. Uh-huh. Ahora bien, los ladrones externos pueden, y seguramente lo hacen, generalmente lo hacen en horario que está abierto el museo, no en horario cerrado, porque las medidas de seguridad, todos los museos tienen algún tipo de alarma. Entonces, pero no así cámaras de seguridad en todos los habitáculos y habitaciones y sectores que tiene un museo. Entonces, aprovechándose de esa circunstancia, los ladrones externos pueden intervenir. La seguridad de los museos, eso está muy estudiado y desarrollado internacionalmente, son de tres tipos. Una es la humana, otra es la tecnológica y otra es la mecánica. La mecánica se refiere a esas barreras que hay que impiden al visitante acercarse demasiado a una obra o que esté en una vitrina cerrada. Esas son mecánicas. Las tecnológicas son las cámaras de seguridad y las alarmas. Y la humana, por supuesto, tiene que haber personas de seguridad capacitadas, como vos también decías, sobre esta función. No es lo mismo cuidar un negocio cualquiera que un museo. Entonces, estos tres elementos tienen que estar unidos juntos y no aislados. No es que solamente con la seguridad humana o la mecánica podemos reemplazar a la tecnológica. No, las tres tienen que estar al mismo tiempo. Y por supuesto, depende de lo que estemos custodiando, depende de la inversión que tengamos que hacer en seguridad. Por supuesto, si es mucho dinero lo que hay adentro de un museo, la inversión tendrá que ser superior. Y por otro lado, también están los ladrones dentro del museo, trabajadores infieles, como pasó en el histórico hace poquito, hace 2 años ya, que trabajadores del mismo museo se robaron las monedas que Rivadavia adquirió para el museo en 1821 y que nosotros recuperamos una gran mayoría. Respecto a los ladrones externos, ahora que vos mencionás la banda esa, los detuvimos nosotros después de una investigación que en el Museo de Sarmiento no lograron robar, pero sí forzaron una vidriera, y en otros museos sí pudieron robar algunos elementos chicos, pero de metal precioso, y en el histórico se robaron el Museo de Reloj de Belgrano. Vos fíjate, Marcelo, que esta banda, digamos, que eran familiares entre sí, ingresaron al museo acompañando una visita guiada, con lo cual inicialmente pensábamos que formaban parte del grupo de padres que acompañaban a los chicos en la visita, y de pronto se desprenden, y ahí, por un lado por las cámaras, pero también por personal del museo, se los vio en una actitud sospechosa cuando, como vos decís, querían abrir una vitrina para llevarse algo, no lo pudieron hacer, tiraron el destornillador, pero quedaron registrados, y por suerte la filmación fue lo suficientemente clara, y eso sirvió para alertar a los otros museos, y de alguna manera después termina con la detección. Con lo cual realmente sí son muchas veces muy astutos para filtrarse, por así decirlo, ladrón externo a un museo, como para justamente poder llevar adelante estos delitos. Ahora vamos a hacer una pausa musical con Las cosas tienen movimiento, un tema de Fito Páez, pero en este caso interpretado por Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.
Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte, tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción. Algo más que me ayude a despertar. Siempre a seguir, esperes, no te enseñan a vivir. Movimiento, las cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad. Y es que siempre estarás en mí. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Bueno, ahora arrancando el tercer bloque, que estamos con la presencia de Marcelo Elaibe, seguramente nos va a contar, Marcelo, porque todo esto tiene una historia, ¿no? La creación del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural tiene ya unos cuantos años. ¿Cómo es ese tema, Marcelo? Bueno, sí, es cierto. Este año cumplimos 20 años de existencia formal, si bien ya un par de años antes ya veníamos trabajando en este sentido. En realidad surge como una iniciativa personal porque con motivo del Día Internacional de los Museos que se hizo en el Banco Provincia, en Capital, en la calle Sarmiento, se celebraba ese día y entonces invitaron a Interpol a dar una charla sobre robo en museos. En ese momento yo estaba como asesor jurídico dentro de Interpol y mi jefe me dice, bueno, busca información, prepara el tema y anda a dar la charla. Así arrancó todo. En ese momento la Argentina no tenía una preparación ni personal especializado en esta cuestión, pero dando esa charla con un auditorio lleno, me di cuenta el interés que despertaba en la gente y en la sociedad esta cuestión y que lamentablemente el Estado no le había dado una respuesta a esa cuestión específica. Entonces a partir de ahí, junto con, en ese momento, Secretaría de Cultura e ICOM, comenzamos a trabajar juntos y estudiar la posibilidad de mejorar la seguridad en la Argentina. Ahí decidimos crear una base de datos. Esta base de datos fue el primer puntapié que tuvimos, que tardamos mucho tiempo en lanzarla al mercado, ya recién en 2002, fue en junio del 2002 que la pudimos lanzar en sociedad, con 60 objetos solamente con pedido de secuestro, solamente 60, y hoy tiene más de 5.000.
Bueno, con ese lanzamiento, después para noviembre, se terminó de cerrar el círculo y crear una oficina especializada en la protección del patrimonio cultural, que justamente este año cumplimos 20 años de existencia. Esos objetos desde 60, que ahí pudimos lograr, no con cierta reticencia del Museo Nacional de Bellas Artes en su momento, que nos dé, el director en su momento no nos quería dar las fotos para publicarlas porque decía que era un demérito para el museo. En realidad, el sufrimiento ya estaba producido, el demérito ya se había producido, que fue robo del año 1980, y que esas obras, algunas de ellas todavía siguen desaparecidas. Pudimos recuperar solamente 3. Y bueno, a partir de ahí, con esas fotos y con fotos de otros museos también, logramos llegar a 61. Y estas 5.000 que hoy tenemos más o menos publicadas no significa que se haya producido en estos años, sino que de hecho robos anteriores al 2003 y desapariciones de otras obras que fueron denunciadas con posterioridad hoy están publicadas, porque tenemos a nuestro favor que la prescripción sobre obras de arte tarda más tiempo que la prescripción sobre un objeto común. Tiene un régimen especial. Por lo tanto, nos permite a nosotros que hasta 100 años podamos recuperar objetos y devolverlos al Estado si es del Estado. Sí, tal cual. Yo creo que acá en esto que vos comentás, vemos la importancia institucional que tienen los museos de llevar un registro adecuado, una catalogación, la fotografía de los objetos, pero también pienso a veces en la órbita de lo particular, ¿no? Porque hay gente, hay familias que tienen cosas de valor y que preventivamente, o no sé cómo utilizar el término correcto, pero que tal vez una simple fotografía de los objetos puede ayudar mucho, ¿no? A posteriori del hecho. ¿Es así, Marcelo? ¿Lo entiendo de esa forma? ¿Lo entiendo correctamente? Sí, perfectamente, es así, Rubén, porque sin fotografías la Secretaría General no publica los pedidos de secuestro. De tal manera que debemos tener un archivo de los bienes culturales que tenemos en nuestra casa, separado, por supuesto, de las computadoras, porque eso también es un objeto preciado por los delincuentes. Si nos roban la computadora y nos roban la pintura o el cuadro o el objeto cultural que tengamos en casa, perdemos la posibilidad de hacer el pedido de secuestro. Por lo tanto, es muy necesario tener una fotografía del bien cultural, y no solamente te diría de la parte frontal, sino de la parte de atrás, que en muchos casos da una información interesante para hacer una investigación, como por ejemplo lugares donde se hayan exhibido, quiénes fueron los dueños, en dónde se vendió, etcétera. Eso muchas veces está pegado en la parte de atrás del cuadro, así que es bueno también tener una foto del cuadro y, ya que tenemos la foto, llenar una ficha que es muy sencilla, que nosotros la tenemos publicada en nuestra página de acceso libre, que es la página de Interpol Argentina, en donde uno puede bajar el formulario y completarlo y tenerlo reservado, porque ahí le va pidiendo, lo va guiando para completar los datos específicos de esa obra, que son las medidas, el peso, tamaño, imagen, etc. Eso es muy importante para después poder pedir el secuestro de esa obra y tener chance de recuperarla. A mí me hace pensar también en todo esto, porque yo veo como dos ámbitos muy diferentes, que es lo institucional, que seguramente cuenta con todos los mecanismos de protección, como decís vos, mecánicos, humanos, etcétera, y también, y por otro lado, el hombre común, que de pronto puede heredar algo de valor, un bien cultural. Con respecto a todo esto, nuestra legislación, ¿cómo funciona? Tengo entendido que desde principios del siglo XX ya empieza a armarse una legislación con respecto a todo esto, ¿no? Bueno, principio del siglo XX, efectivamente,
tenemos una ley que fue vanguardista en el mundo, que es de 1913, que protegía los sitios arqueológicos. Esta ley quedó muy en desventaja con la evolución del delito sobre estas cuestiones, porque no preveía la investigación penal. Entonces, en el 2003 se crea una nueva ley modificando la de 1913, donde se permite la investigación penal del tráfico ilícito de bienes arqueológicos y paleontológicos. Ahora, respecto de las obras de arte, si bien sigue el régimen de los bienes muebles comunes en sede penal, existe la Convención de UNIDROIT, que para nosotros es ley también, de 1995, que establece un régimen especial en cuanto a la pérdida de la pertenencia de ese bien. Uno puede perder la posesión, pero no la titularidad. Y esa pérdida de titularidad se pierde, de acuerdo al bien que se trate, a los 50 o a los 100 años. Entonces, un bien cultural, mueble, como puede ser una obra de arte, los particulares podrían tener 50 años para reclamar la devolución de ese bien, y el Estado 100 años. Y con respecto hacia la relación, porque tengo entendido que hay unas convenciones sobre para impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. Eso es las convenciones son tratados internacionales entre países, entre estados partes, y que nuestro país, ¿en qué época se adhirió a todas a estos tratados? Bueno, la convención de 1970, a la que te estás refiriendo, que es la convención de la UNESCO, como bien lo dije, de 1970, nuestro país lo ratificó en 1973. Ese tratado, que es ley para nuestro país, es obligatorio su cumplimiento, fue un progreso muy importante en la lucha contra el tráfico ilícito, porque establece la obligación de los estados de intervenir en estas cuestiones, de crear un servicio especializado, de crear reglamentación a esta ley para mejorar la seguridad de los bienes, la obligación de crear archivos e inventariar los bienes culturales, le da una prioridad muy importante a estas cuestiones. Como vos bien dijiste recién, en el caso de robo, si no tenemos fotos, no vamos a tener chance de recuperar. Esto ya estaba previsto en la ley de 1973 de Argentina, que es la Convención de la UNESCO de 1970. Ahora bien, la Convención de UNIDROIT, que es otra convención muy importante que complementa la ley de la UNESCO de 1970, esta es de 1995, establece algunas cuestiones como, por ejemplo, como mencioné hace unos minutos, el tema de la prescripción, ¿no? Modifica el régimen de la prescripción adquisitiva de los bienes culturales, extendiendo más allá de lo que establece el Código Civil, porque es una ley especializada, entonces es una herramienta importante. Y otro elemento también importante que establece este tratado o convención es la buena fe, porque nosotros podemos considerar que un comprador de buena fe tiene o no derecho a ser resarcido cuando compra, por ejemplo, una pintura que estaba robada y no sabía que estaba robada y la compró y pagó $1 millón por esa pintura. Ahora bien, esta convención define cuándo una persona puede ser considerada comprador de buena fe. Establece una serie de pautas que son muy importantes para el juez. Cuando tiene que fallar, las puede tener en cuenta. Entre esos aspectos es, primero, que haya sido adquirido en un lugar que se vende este tipo de objetos, ¿no? No, si compró un Picasso y lo compró en una feria alejada de la ciudad, digamos, no generaría una buena fe para el comprador. Después el precio que pagó. Si pagó un precio muy bajo para el bien que adquirió, no podemos estar hablando de buena fe. La relación entre las personas y partícipes de ese negocio, la calidad de ellos, si se dedican a ese tipo de
actividades. Y por último, y algo muy importante, es la posibilidad de acceder a una base de datos para consultar si esa obra tenía o no pedido de secuestro. Entonces, esto determina si una persona es de buena fe y en ese caso puede requerir que se resarzan sus gastos cuando es devuelta y el juez diga, bueno, hay que devolver esta pieza. Bueno, pero hay que pagarle a este señor porque es comprador de buena fe. Por ejemplo, si el dueño no hizo la denuncia en su momento del robo o desaparición de la obra y la reclama, bueno, puede probar que él fue el dueño, pero en el caso que se la reintegren, va a tener que pagarle al comprador una indemnización, lógicamente, ¿no? ¿Se cruzan de alguna manera con el tema del tráfico ilícito, el tema de las falsificaciones también? Es decir, ¿están como emparentados o van por carriles diferentes? Sí, efectivamente, como decís, la falsificación es una actividad ilícita más que está dentro del tráfico ilícito porque muchas veces se falsifica una obra original agregándole o sacándole alguna cosa para traficarla y después se la vuelve a su estado original en el momento de la venta. Se le puede pintar arriba o puede cortársela en pedazos y venderla, porque cuando una obra es muy grande, por ejemplo, estamos hablando de 2 metros por 2 metros, y tiene muchos personajes dentro de esa obra, algunos delincuentes cortan la obra y tienen, en vez de un Da Vinci, tienen 400 Da Vinci. Ese no es el Parece caso, mentira. pero es así. Entonces, pueden ganar muchísimo más cortando la obra y entonces eso podría ser una falsificación a la imagen. También se falsifican y se venden obras. Nosotros tenemos aquí en el depósito de nuestro departamento más de 500 obras falsas en distintos procedimientos que hemos hecho y que hemos sacado del mercado. Realmente algunas falsificaciones son muy buenas, porque hay que decirlo, los autores son muy imaginativos y creativos, y entonces, por ejemplo, en obras nuevas compraron papel de aquella época para hacer la falsificación de los certificados de autenticidad sobre papel antiguo, usando máquinas de escribir antigua, falsificando la firma y el sello de quien tenía que certificar al autor. También compran marcos antiguos o algunas veces con algún clavo le hacían agujeritos como para que pareciera que estaba polillado. Digamos, la imaginación y la creatividad que tienen algunos delincuentes es fantástica. Y uno, por ejemplo, vos comentás así en cuanto a obras de arte, pinturas, esculturas. O sea, tenemos varios grupos de trabajo, ¿no? Uno lo artístico, lo arqueológico, lo paleontológico, y los anticuarios, por ejemplo, que juntan mucho material, es como que ellos están como, me pareció entender en algún momento que ellos están obligados a llevar un registro de lo que compran con lo que venden, ¿no? Porque es un canal bastante complejo ese también. Sí, está la ley vigente, no recuerdo ahora el número, pero es una ley de hace 3 años que obliga a los anticuarios a tener un registro. Todavía no está reglamentada, sin embargo, la ley está vigente, pero eso en breve va a ser reglamentado y no es algo nuevo que se nos ocurrió a nosotros. Ya en el artículo 10 de la Convención de la UNESCO de 1970, nos obliga a nosotros como país a tener ese tipo de reglamentación. Así que fíjense que no es una idea que tuvo alguien para molestar a los anticuarios hoy. Esto está previsto de 1970 en la Convención de la UNESCO en artículo 10. Falta ahora la reglamentación de ese artículo, pero yo creo que en breve estará ya reglamentado. Y es una herramienta que tienen todos los países europeos. Italia, Francia, España lo tienen. Así que no es algo que una medida, como algunos anticuarios mencionaron, que podía ser meterse en la propiedad privada, sino que es algo que es lógico reglamentar este tipo de cuestiones para tener un mercado ordenado y no pueda ser vulnerada la buena fe de un comprador, por ejemplo.
Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema Tres Estaciones de Lisandro Aristimuño. 1, 2, 3, 4. Quiero volar, amontonar tres estaciones, oír tu voz y contemplar los girasoles, ver el mantel donde cenar lleno de flores, mirar el sol hasta brillar en tus talones. Quiero nadar, quiero alcanzar el horizonte, girar, bailar en carnaval, verte en canciones. Quiero crecer para los dos en este mundo. Quiero dejar un manantial para tus noches y verte más llenar la pieza de color. Tu corazón tendrá delfines y estrellas. Quiero crecer para los dos en este mundo. Quiero dejar un manantial para tus noches y verte más llenar la pieza de color. Tu corazón tendrá delfines y estrellas. Ver el mantel donde cenar lleno de flores, mirar el sol hasta brillar en tus talones y verte más llenar la pieza de color. Tu corazón tendrá delfines y estrellas. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Ya estamos llegando al final del programa en este cuarto bloque. Estamos con Marcelo Elaibe con todo esto que tiene que ver con el tráfico ilícito de bienes culturales, temas más que importantes respecto del patrimonio desde ya. Y nos interesaría en este sentido, Marcelo, que nos comentes un poco cuáles son las vías de capacitación que existen en nuestro país para justamente poder intervenir en estos casos. Bueno, es muy buena tu pregunta porque una de las herramientas básicas para la lucha contra el tráfico ilícito, como mencionamos al principio de esta conversación, es la intervención interinstitucional, ¿no? Abordar esta cuestión en conjunto con todos los actores interesados. Pero para que ello ocurra, todos esos actores tienen que estar capacitados. Y es importante acceder a los cursos que podamos comprender la realidad de la situación principalmente argentina y también del mundo, y para ello la Policía Federal brinda cursos de capacitación abiertos a la comunidad en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, con intervención por supuesto también de la UNESCO, patrocinado por ellos, y con la intervención de profesores
muy conocedores de la cuestión en distintos temas, ya sea en archivos, como Graciela Swiderski, y en otros temas de historia de la cultura, historia de bienes culturales hispanoamericanos, coloniales, de la pintura, de temas diversos son abordados en estos cursos para tener una idea, no solamente del tráfico ilícito en sí, sino de qué es lo que se trafica, que es muy importante saberlo para conocer después los métodos de tráfico, que eso sí intervenimos nosotros como policía. Interpol tiene también convenio con ICOM, con el Consejo Internacional de Museos. ¿Trabajan así en conjunto para algunas temáticas? Sí, el convenio que tenemos con ICOM ya data del año 2000, que lo firmamos junto con la Secretaría de Cultura, y gracias a eso fue el puntapié inicial con el que generamos la base de datos en primer lugar, y después la protección del patrimonio cultural a través de una oficina creada a tal efecto dentro de Policía Federal Interpol. Así que el convenio está vigente y trabajamos en conjunto permanentemente con ICOM. Bueno, Marcelo, en lo particular te agradezco y te agradecemos seguramente tu participación. Ilustró perfectamente todo este escenario de los ilícitos y de la complejidad que implica todo esto. Así que espero que en algún otro momento podamos volver a encontrarnos, y desde ya un agradecimiento enorme y te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, Rubén, por la invitación. Nos conocemos desde hace tiempo y sé de tu capacidad y tu compromiso con esta cuestión. De este lado, por supuesto, también. Así que, bueno, seguiremos trabajando juntos. Realmente estamos muy agradecidos a Marcelo. Creo, Rubén, que ha sido de una claridad excepcional y nos ha comentado, es decir, y nos ha brindado un abanico muy completo respecto del tráfico ilícito, y ojalá este sea un tema que se instale, ¿no? Porque es de una gravedad muchísimo mayor a la que uno podría llegar a pensar. Vos fijate las cifras que nos brindó Marcelo a nivel internacional de lo que mueve a nivel dinero, digamos, el tráfico ilícito de bienes culturales. Realmente es increíble y creo que, bueno, seguramente todo esto a nuestros oyentes les va a interesar tanto como a nosotros. Nos hubiese encantado seguir mucho más con Marcelo para abordar otros temas. E incluso, fíjate que a los oyentes seguramente les atrae un tema como este, pero también la importancia que tienen estos temas que están relacionados con el tráfico, con los ilícitos, en la capacitación. Uh-huh. Yo tengo presente la vez que invitamos a Marcelo para una charla en el ciclo de completamiento curricular para los estudiantes de la licenciatura en museología en la Universidad de Lanús. Es una temática absolutamente importante y muy enriquecedora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fuera de micrófono, hablando con Marcelo, decía todo lo trascendente que es esta temática para la comunidad en general, y bueno, para evitar todos estos, o minimizar los ilícitos. Pero bueno, entonces pensemos de alguna forma darle continuidad a esta temática. En algún próximo programa seguramente vamos a estar convocando a algún otro especialista. Saludo a los oyentes y nos vemos en la próxima. Así es, Rubén. Nosotros estamos entre dos festejos. Esta semana ya tuvimos el Día Internacional de los Museos, y en esta semana que se inicia tenemos nada menos que la conmemoración del 25 de mayo, también feriado, ambos en días miércoles. Pasamos por el censo, pasamos por el Día de la Escarapela, es decir que realmente mayo se ha convertido en un mes de muchísima interacción, digamos, también en términos de lo cultural. Así que a nuestros oyentes, como siempre, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Si ya saben, el lunes próximo nos volvemos a encontrar aquí, en Área Protegida.